Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del versículo del día de hoy, que estamos 21 de abril, y el pasaje probablemente muy conocido por algunos está en Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? El capítulo 3 del Evangelio de Juan nos explica un poquito más acerca de esto. Quiero leerlo. Juan 3, 18 en adelante dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. La condenación viene cuando no creemos en Cristo. Y lo he mencionado en otras ocasiones en el mensaje de resurrección. Para la gente es muy sencillo, para algunos, creer en Dios, hablar de Dios, escuchan acerca de Dios, pero no sobre Cristo. Y muchas personas, estoy hablando en México, ¿no?, donde nuestro contexto cultural tiene un trasfondo religioso, donde la figura de Cristo es bastante común. Las fiestas que celebramos y todo gira alrededor, en muchos sentidos, a los orígenes religiosos. Pero la gente está dispuesta a creer en Dios, a hablar de Dios, a escuchar de Dios, pero no acerca de Cristo. Pero la condenación, de acuerdo a la palabra de Dios, viene para los que no creen en Cristo, para los que no creen en Él como el Hijo de Dios, los que no han puesto su fe en Él como su Salvador y como su Señor, los que no son discípulos de Cristo, los que no aman al Señor y no siguen a Cristo, no han entregado su vida a Él, los que no se han arrepentido, los que no han entendido que tenemos un pecado en nuestra vida, que tendemos a ofender a Dios y que hemos acumulado una consecuencia natural como resultado por el pecado, que es la muerte. Pero los cristianos hemos confiado que Cristo pagó ese precio para que nosotros no lo tuviéramos que hacer. Bueno, el que no cree en esto cae en condenación. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lo que nos está recordando es que para los que estamos en Cristo y tropezamos y a veces hacemos cosas que no queríamos y a veces fallamos y a veces regresamos a cosas que ya habíamos dejado, o incurrimos en las faltas que ya sabemos que ofenden a Dios, o simplemente al ir creciendo en nuestro caminar con Dios, Él va revelando por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo aquellas cosas que lo ofenden, que lo desagradan, o las cosas que Él anhela y que Él quiere y que simplemente no estamos haciendo o no estamos viviendo todavía. A los que estamos en Cristo no hay condenación. Y cuando fallamos a Dios, lo que sentimos es vergüenza, sentimos condenación. Cuando hacemos algo incorrecto, algo pecaminoso, a veces la gente se asegura de condenarnos en un sentido. A veces somos nosotros los que traemos esa condenación a otras personas. Y en lugar de traer el Evangelio, traemos el juicio y traemos una crítica dura. Hay que ser cuidadosos en esto, porque reconocer que alguien está haciendo algo que es pecado y que es ofensivo para Dios, eso no es juzgar a la persona, sino la manera en que respondemos a eso, cómo tratamos a la persona. A veces hay rechazo, hay crítica, hay una alienación de esas personas, lo clasificamos en alguna categoría, lo vemos diferente, todo este tipo de cosas. Es como traer condenación, y a veces la gente hace eso con nosotros. Nos condenan, ¿no? Y nos tachan y ponen sobre nosotros, o nosotros ponemos sobre otros una carga que es muy difícil de llevar o que no se puede llevar. Y a veces consideramos algunas cosas como si fueran pecados imperdonables, o vemos faltas en la gente, o la gente ve falta en nosotros, que se consideran como: esto no se puede perdonar, de esto no se puede salir, esto lo arruina como creyente, o todas estas cosas. A veces no es la gente, sino nuestros propios pensamientos, ¿no?, que nos condenan, que nos dicen: ya para qué lo intentas, dónde está la gracia de Dios en tu vida, se me hace que no eres salvo, eh, y una serie de pensamientos que nos pueden llevar a un lugar muy oscuro, donde empezamos a dudar de todo y ya nos cuestionamos, pero en lugar de acercarnos a Dios nos aleja de Dios. Bueno, toda esta condenación
Y esta culpa no viene de parte del Espíritu Santo, es la voz del enemigo que nos está acusando. De hecho, eso es lo que hace Satanás, es el acusador de los hermanos, nos recuerda todo lo que hicimos, todo lo que fallamos, nos dice hipócritas, nos dice para qué oras, para qué vas al templo, para qué te acercas, para qué a quien quieres engañar levantando las manos, para qué oras tan bonito y para qué te involucras, para qué sirves, para qué das, para qué pones una cara y todas estas cosas que nos empiezan a alejar rápidamente del Señor. Y esta es condenación. Esta es una culpa muy insana que no viene definitivamente de Dios. Es el acusador que nos está recordando, mira lo que hiciste, yo sé lo que hiciste esta mañana, ayer en la noche, antier, durante la semana, te acabas de pelear con tu esposa, cómo vienes al templo como si nada y todas estas cosas. Pero hay que recordar la voz del Espíritu Santo. Cuando trae convicción de pecado, nos lleva hacia Cristo, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a regresar a Dios, a pedirle ayuda. La voz de Satanás que nos condena nos aleja de Dios. Y este pasaje lo que nos está diciendo es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es importante saber si estamos en Cristo. Si yo he creído en Jesús, si verdaderamente he puesto mi fe en Él. Perdón. Y recordar que yo soy perdonado, que yo soy santificado, que posicionalmente soy justo ahora en Cristo Jesús. Yo soy hecho justo, justificado por la fe, tengo paz para con Dios, soy amado, soy perdonado, soy escogido. Y a los que estamos en Jesús no estamos condenados. No cargamos con la vergüenza y el peso del pecado porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Recordamos eso, recurrimos al Evangelio. Sí es necesario estar constantemente cuando fallamos en arrepentimiento, ¿verdad? Reconciliar las cosas con Dios inmediatamente, regresar al Señor, pero recordar que si estamos en Cristo ya no hay condenación, no estamos atados al pecado o a las acciones que a veces, en las que a veces incurrimos, o peor aún, a veces nos sentimos condenados por cosas que ni siquiera son pecado, pero que se ven mal en la iglesia o que nos han enseñado que son incorrectas. Hermanos, hay que recordar que estando en Cristo ya somos nuevas criaturas, que estamos seguros en sus manos, que estamos a salvo. Hermanos, probablemente en estos días de estar en casa, de otra dinámica muy diferente, se han revelado cosas insanas o incorrectas o pecaminosas de nuestro corazón, en la convivencia con la familia, en la tentación o el deseo de controlar la situación y darnos cuenta que no, en los problemas económicos, temores, dudas, regresar a pecados o hábitos que son insanos, todo esto que probablemente algunos hemos experimentado durante esta cuarentena. Bueno, hermanos, es bien importante recordar que no hay condenación, que somos perdonados. Es necesario recordar lo que la Biblia nos dice, lo que Cristo dice que somos ahora en Él. Así que, hermanos, anímense, levántense, si han tropezado, vuelvan a Dios. Si están batallando con algo, oren, sométanse a Cristo, pidan perdón, reconcilien las cosas con Dios, no dejen de intentar mantener una comunión con Dios en oración, en lectura de la Biblia, en comunión con los hermanos, aunque sea de una manera virtual. Hermanos, es importante recordar, celebrar, agradecer a Dios y alabarlo porque no hay condenación, somos libres y sabemos quiénes somos ahora en Él y a dónde vamos con Él. Y espero que se sientan alentados por esta palabra. Que Dios los bendiga, hermanos.